pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Millonario, el programa que más premia en la televisión uruguaya. ¿Cómo ha pasado el día de hoy? ¿Cómo ha estado? ¡Qué calor! ¡Qué lindo! Es lindo realmente, ¿no? Es decir, tener un día para disfrutar junto a toda la familia como hoy. Llega a esta hora, usted ya está pronto frente al televisor viendo lo que es la programación en vivo de Canal 10 con todos programas nacionales que los ha tenido y los ha disfrutado y que va a seguir teniéndolos porque recuerde que después de Millonario tenemos Cerrá y Vamos, lo que ya se ha transformado en un clásico de la noche de los domingos, disfrutándolo con este programa que ahora le va a dar la posibilidad a una gran cantidad de uruguayos y a usted que está en casa, porque lo vamos a llamar por teléfono, de ya comenzar la semana, es decir, comenzar el día lunes con una sonrisa porque vamos a regalarle miles y miles de pesos con la raspadita de la tele. El que entró en cuadro ahí apurándonos era Horacio, que es justamente el asistente de piso. Pero estaba pensando mientras tú hablabas con respecto a eso de que las imágenes que no están, no solo como metáfora, es una cruda realidad para los productores. Y cómo en televisión, si no tenés esa imagen que muestre el momento en el cual pasa Kennedy saludando y se cae, y te tenés que poner a hablar, es más complicado. Eso no ocurre en otros medios, no ocurre en la radio. Claro. Obviamente tampoco en la prensa, pero probablemente tampoco ocurra en el teatro. El relato puede sustituir perfectamente a la imagen. Y tú sos un gran relator, no solo de fútbol. Claro, tenés un don para el relato, que te escucha en radio, aún en televisión sabe que sos un relator. Mezcló mucho el teatro ahí, ¿no? ¿En la radio? Claro, ¿Un relato? Sí. ¿Qué pasa? El jugar de repente con una efeméride, no sé, descubrís hoy en día a través de internet que hoy justo se cumple fecha de que mataron o que nació Vlad Dracul. Entonces a través de Wikipedia en 2 segundos estás accediendo a una biografía de Vlad Dracul. Sí. Entonces ya el segundo párrafo que la empezás a leer te das cuenta que hay para dramatizar y para... Entonces, ¿qué haces? Discoteca, agarro unos cuantos cortinas de tráiler de películas de terror y ya el relato que haces, el bloque, digamos, de 12, 15 minutos que haces, ya casi te diría que es rayando el radioteatro. Ahí es donde el paye, que nosotros mencionamos habitualmente del oficio que se tiene en este trabajo, le da lugar a otras cosas que ya no son tan payadas. Claro, pero lo curioso... Son aprendidas, digamos, de la técnica teatral. Pero no es que la gente no conozca ese procedimiento. La gente está en la casa, manejando, trabajando y te escucha a vos, o a mí, o a quien sea, y sabe que buena parte de eso que está escuchando es una construcción, ya sea basada en hechos reales o ficcionada, o una reflexión del que está hablando. Sin embargo, lo escucha igual. Me refiero a que, a pesar de todos los avances tecnológicos, de la hiperconectividad de los medios de comunicación, la gente sigue cautivada por el relato en sí mismo. Por el relato como en el teatro, en la Edad Media, los trovadores, o aún antes. ¿Sabés lo que es una prueba clara de eso? Voces Anónimas. Bueno, claro. Voces Anónimas no tiene imagen de ninguno de los relatos que se cuentan allí. Claro. Y obviamente sabemos que todo está armado y dentro de las posibilidades que tiene la producción para hacerlo. Todo se basa muchas veces en lo cautivante o no de la propia historia y fundamentalmente el emisor. El que emite una historia de esas características, el que relata. Hay grandes, pero grandes comunicadores en ese sentido, que han tenido la posibilidad de hacer programas que en Uruguay se han hecho muy poco y cuando se han intentado hacer no han surtido ese efecto, creo que justamente porque falta lo que vos decís. La capacidad de relatar las cosas así. El negro Hugo Guerrero Martínez era un tipo que... falleció hace muy poco. Exacto. Podía perfectamente, el peruano Parlanchín, hacer un programa que se llamaba Solas, tirarse así para atrás con un entrevistado y hacer gigantescas pausas que mucha gente creía que era porque él se colgaba y se perdía. Y no, las pausas tenían que ver. El Perro Verde en mi caso es porque me pierdo. ¿Sí? Sí, las pausas... Ah, no, yo para mí están completamente estudiadas. ¿Qué te iba a decir? Esos son grandes relatores, relatores aún en porque una hablando entrevista. Cualquiera relata, el asunto es relatar haciendo silencio, ¿no? Claro. Que a veces, y esas son cosas que hay que tener
creo que muchísima intuición para manejar, a una pregunta delicada, a una pregunta que vos sabés que puede llegar a estar incomodando al entrevistado. No hay nada más incómodo aún que a la respuesta del entrevistado, incómoda de por sí por el tema, le agregues una incómoda pausa. Claro. Es brutal. Sí. Digo, si eso es ¿Vos venís a revelar todos mis trucos acá? ¿Venís a revelar los trucos? Yo como el mago encapuchado, ¿no? Hay gente que dice, claro, sí, claro, esto es técnica pura. Ahora viene la técnica de la pausa. Te agradezco mucho por haber participado. No, pero me vuelvo a poner en tu lugar. Yo te decía que, claro, porque cuando uno está como entrevistado dice, claro, ahora me doy cuenta por qué la gente suda. Claro. Porque yo tengo te puedo preguntar algo. Sí, somos compañeros, nos conocemos, y tampoco el sentido del programa es poner incómoda a la gente. Pero sin duda, si fuera un programa político, el chiste está en hacerle decir algo que no quiere decir. Claro. Y por eso te decía, en el caso del entrevistado, siempre está pendiente de ver de dónde le apunta el otro, ¿no? Claro, porque además en ese caso la incomodidad está respaldada por tus secuaces, en este caso, que pasan a ser los integrantes de la producción. Sí. Que por ahí descubrieron algo en el archivo que tu presente no resiste. Claro. Digo, hablando del político, por ejemplo, convengamos en que nadie se ha animado en nuestro país a hacerlo, y sé que estoy utilizando un término que puede resultar hasta en cierta manera hiriente u ofensivo, pero creo que no se han animado a sacar un archivo de las figuras políticas y sentarlos allí y decir, usted en tal año dijo tal cosa, en tal año dijo tal otra, y con respecto a tal tema pasó tal otra. Voy a quebrar una lanza por los colegas. Quizás no es que no nos hemos animado, quizás es que el ciclo duraría un programa, porque el segundo ya no viene. Ya no tenés invitados. Claro. En ese sentido, digo, creo que siempre el entrevistado siente en algún momento, es lo que me pasa a mí cuando entrevisto a alguien, el entrevistado siente en algún momento que hasta esa sonrisa y hasta ese momento de buen humor que se generó y hasta ese recuerdo de la familia y todo lo demás, es una cama que le están haciendo porque por algún lado viene el hachazo. Exactamente. Y yo lo siento. Pero es lo que pasa en este programa, porque ahora empezamos con las preguntas en serio. Ojo que hay otros programas donde te dan alcohol previamente, ¿no? Así para ablandar. Claro, esto fue una técnica que tiene Alejandro Borges, el productor ¿sí? de... Bueno, en Argentina se utiliza muchísimo en los programas que necesitan, como por ejemplo programas como los de Susana Jiménez, donde en ese living y en ese sillón el entrevistado tiene que rendir en una nota. Bueno, con algunos entrevistados en particular, no estoy diciendo que, por supuesto, exprofeso se trate de que lleguen borrachos al set, no es la idea, pero con un buen agasajo, ¿verdad? Unas masitas con unos ricos sanguchitos y alguna cosita que quieras tomar, podés llegar un poco más distendido. Bueno, mientras la producción consigue una botella de champán, seguimos con... Veo que captaste inmediatamente. Ojo, que no almorcé todavía. No, claro. ¿A qué edad empezaste en los medios? En realidad el primer trabajo profesional, que fue un personaje... de un padre muy importante que fue el padre Vicente para un radioteatro que solicitó en su momento la Curia realizar, un radioteatro que fue al Vaticano, etcétera, etcétera. El primer contrato de trabajo fueron unos cuantos capítulos de Niño, el padre Vicente Niño, año 1969. Pero eso para radio. Para radio. Ese fue mi primer trabajo profesional y en realidad debería decir que desde ese momento, en el 69, yo soy del 62. Desde ese momento, en realidad no paré, porque cuando mamá se fue a trabajar a Durazno... Pero entonces quiero ir un poco más atrás, porque... No, si vas más atrás soy feto. No, porque 69 tenía 7 años. Pero tu madre hacía radioteatro todavía en esa época. ¿Te llevaba a los estudios de radio? Sí. Tengo recuerdos absolutamente imborrables, pero imborrables, de cosas que se utilizaban en los radioteatros que eran mi elemento de juego, las puertas, me encantaban las puertas. Claro. No había estudio de radio que no tuviera la doble puerta, la chica y la de abajo. Claro. Yo vivía jugando con las puertas. Después tenías los dos cajones de madera donde en uno había pedregullo y en el otro arena y dos medios cocos. Claro. Porque con ellos se hacían el galope de los caballos según lo que fuera. Era mi otro lugar donde jugar. Sí, me crié directamente dentro de los estudios. ¿Te criaste y te gustó? Me encantó. Es que
Gerardo, Te digo, yo creo porque que... mis hijos también fueron a estudio de radio y ni se les ocurre ni por asomo acercarse a los medios de comunicación. Claro, por mi papá tenía mucho el dicho de lleva el virus adentro, Claro. como que el virus ya lo había agarrado y lo llevaba adentro. Era una época donde también de repente me influenció eso, las voces que uno escuchaba a su alrededor. Sí, claro. Por favor, Carve tenía una sinfonía de las voces más espectaculares que uno se puede imaginar. Era gente que cuando te daba los buenos días retumbaba las así. paredes de los pasillos. Vos sos así también. Yo creo que eso me lo generó el educarme, el criarme, Te quiero decir- escuchando esas voces. Pero vos hablas así, Sí. naturalmente. Sí. No, Al no, margen de que te criaste en un estudio de radio y que después desde niño estás haciendo... Sí, el famoso tema de que algún día alguien le dijo a Qué linda mamá, voz que tiene tenés. una impostación natural. Impostación natural, no. O sea, nací hablando así porque a quienes escuché a mi alrededor eran vozarrones, o sea, parecía que uno si no tenía, bueno, mirá que me costó en épocas escolares y liceales mucha chanza, muchas bromas. Mis compañeros del ITV, en Instituto Tomás Berreta en Canelones, se deben acordar. Yo siempre tuve una voz que no iba de acuerdo ni con mi edad ni con el físico que tenía. Entonces era motivo muchas veces de burla. Por eso Era motivo de burla y te elegían para recitar poemas, para la animar. clásica. Los solos del coro. Claro. Siempre como que el alcahuetito de la maestra, porque siempre la maestra te daba para que leyeras las cosas. Porque no te justifiques, ¿sabes? Una cosa es tener buena voz y otra cosa es ser alcahuete. Son dos cosas diferentes. era muy mal estudiante y con eso por lo menos ¿Eras lograba. mal estudiante, en serio? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque eras bandido? ¿Porque eras Porque vago? no agarraba los libros. Me basaba mucho en prestar mucha atención, siempre tuve muy buena memoria, y después modificaba un poco las palabras que la maestra o el profesor en el liceo habían dado la clase, y mis escritos eran, ¿tiene otra hoja? Florido. ¿Tiene otra hoja? Claro, era un barroco, pero matemática no lo salvas con eso. No, No hay barroco que te arregle la matemática, por ejemplo. Lo mismo pasa con geografía. ¿Sabes que hay todo, mucha... entonces Pero tenía tengo que hacer problemas. una pausa ahora, mientras viene el champán. Pero mucha gente no sabe que fuiste relator de fútbol. Vamos a dejarlo Lo dejamos. para después de la tanda, sí. Ya venimos. Esto es ceguera permanente e irreversible. ¿Qué? Es una broma, si no tiene nada. Pero no veo, estoy completamente ciega. Claro, pero ¿por qué psicosomático? Usted está en estado de shock. ¿Vio algo que la perturbara últimamente? Si vi algo que me perturbara, puede ser a mi marido durmiendo con el hiposaurio bostezón. Ex marido, y más bien estoy para para este lado, ahí va. ¿Y cuándo voy a volver a ver? Nunca. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es otra broma? En cuanto se tranquilice un poco, nada más. Y dígame, ¿no tengo que tomar nada? Sí, va a tener que tomar calmantes. Muchos calmantes.